Hoy vamos a hablar de la presentación pelviana o de nalgas, una de las presentaciones fetales anómalas más importantes en obstetricia. Se define como aquella situación en la que el polo caudal del feto ocupa el estrecho superior de la pelvis materna. Su frecuencia es de alrededor de un 3 a 4% en los partos a término, pero si evaluamos antes de las 28 semanas, puede observarse hasta en el 20-25% de los casos. ¿Por qué es importante? Porque esta presentación se asocia con mayor morbimortalidad perinatal en comparación con la presentación cefálica, y por eso todo obstetra debe conocer su diagnóstico, su mecanismo y las maniobras para su atención. Existen tres tipos clásicos de presentación pelviana. 1. Nalgas francas o puras, caderas flexionadas y rodillas extendidas. Es la más frecuente. Representa alrededor del 60-65% de los casos. 2. Nalgas completas, caderas y rodillas flexionadas, como si el feto estuviera sentado en cuclillas. 3. Nalgas incompletas o podálicas. Una o ambas piernas se encuentran extendidas, presentándose primero los pies. Es la variante con peor pronóstico, porque suele asociarse a extensión de brazos o de la cabeza. Esta clasificación no es un mero formalismo, tiene impacto clínico, ya que las nalgas incompletas tienen mayor riesgo de complicaciones, particularmente de prolapso de cordón y de distocia. La presentación de nalgas se relaciona con varios factores. Entre los fetales tenemos las anomalías congénitas y cromosómicas, como trisomías 13, 18 o 21, el síndrome de Potter y la distrofia miotónica. Entre los maternos destacan las malformaciones uterinas, la placentación baja o polar, y las alteraciones de la dinámica del líquido amniótico, tanto oligo como polihidramnios. También la prematuridad es un factor determinante. ¿Cómo se diagnostica? Clínicamente con las maniobras de Leopold, donde identificamos el polo duro cefálico en el fondo uterino y el polo blando, irregular en la pelvis. La auscultación fetal nos orienta. En las nalgas, los latidos se escuchan más arriba del ombligo materno. El tacto vaginal revela el surco interglúteo, el ano y el sacro. Finalmente, la ecografía es la herramienta confirmatoria. En ultrasonido, incluso puede verse una cabeza dolicocefálica, característica de los fetos en presentación pelviana. El mecanismo del parto de nalgas es más complejo que el de vértice. Se divide en tres grandes fases. 1. Desprendimiento pélvico, que corresponde al paso del diámetro vitrocantéreo. 2. Desprendimiento de los hombros a través del diámetro biacromial. 3. Desprendimiento cefálico con el diámetro suboccipito frontal. En la literatura clásica, este proceso se describe en 10 tiempos, desde la acomodación de las nalgas en el estrecho superior, su descenso oblicuo con cierto asinclitismo, la rotación interna, el desprendimiento de las nalgas, el encajamiento de hombros, su rotación y expulsión, hasta la rotación y salida final de la cabeza. Aquí es importante recordar el principio de la obstetricia de nalgas hands off the bridge, es decir, no intervenir hasta que las escápulas sean visibles, y solo después aplicar maniobras si es necesario. Una tracción precoz puede desorganizar el cilindro fetal, provocar extensión nucal de brazos o deflexión de la cabeza, complicando el parto. Existen varias maniobras descritas para resolver un parto pélvico cuando no progresa espontáneamente. Maniobra de Pinard. Se utiliza para liberar las piernas en nalgas francas. Se introducen 2 dedos por la cara interna del muslo, hasta la rodilla para provocar flexión y extracción de la pierna. Maniobra de Bracht. Cuando las escápulas ya son visibles, se sujeta al feto por muslos y tronco y se curva suavemente hacia el abdomen materno. Con ello se desprenden simultáneamente hombros y cabeza. Maniobra de Rojas o Lovset, útil para liberar los brazos cuando están retenidos. Se rota el tronco fetal, transformando el hombro posterior en anterior, y se extrae el brazo. Luego se repite en sentido contrario para liberar el otro. Maniobra de Pajot, también dirigida a la extracción de brazos, deslizando la mano hasta el codo y haciendo que pase por delante de la cara. Maniobra de Morisot-Mellivate, clásica para la cabeza última. El feto se coloca sobre el antebrazo del obstetra. Los dedos índice y medio presionan suavemente el maxilar superior o la boca para mantener flexión, mientras la otra mano guía los hombros. Una ayudante ejerce presión suprapúbica para facilitar la flexión. Maniobra de Praga consiste en traccionar por los pies mientras se ejerce presión en la nuca fetal, logrando la salida de la cabeza. Forceps de Piper, especialmente diseñados para la cabeza última, evitando conflicto con el tronco. Todas estas maniobras tienen en común un principio: respetar la flexión fetal y evitar la tracción forzada, ya que ésta puede aumentar el riesgo de trauma o asfixia. El parto pelviano tiene riesgos,
prolapso de cordón, que puede alcanzar hasta un 15-18% en nalgas incompletas, parto prolongado, mayor riesgo de trauma obstétrico, asfixia y laceraciones maternas. Por eso, antes de plantear un parto vaginal de nalgas, se deben cumplir varios criterios de embarazo único y a término, peso fetal estimado dentro de los rangos normales, pelvis materna adecuada, trabajo de parto en progreso, sin detención, equipo obstétrico entrenado, anestesia y quirófano listos y pediatría disponible. Si alguna de estas no se cumple, la recomendación es realizar cesárea. En la mayoría de los países, la cesárea es la recomendación estándar para presentación de nalgas a término. El parto vaginal es una opción válida solo en centros con protocolos claros, monitoreo continuo y un equipo con experiencia en maniobras de nalgas. Así, la enseñanza de estas técnicas sigue siendo fundamental en la formación obstétrica.